Buenos días. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria agradece su presencia en la Semana de Capacitación de la Economía Popular y Solidaria, en el marco de las 11ª Jornadas de Supervisión dirigida al sector real y financiero de la economía popular y solidaria. Para la Superintendencia, es indispensable contar con estos espacios de capacitación, donde se fortalecen conocimientos y se comparten mejores prácticas para apoyar a la economía popular y solidaria en el proceso de generación de estabilidad, confianza y sostenibilidad. A lo largo de toda esta semana, hemos contado con un equipo de profesionales de alto nivel que han expuesto temas de interés para el sector y compartieron sus conocimientos, contribuyendo a visibilizar oportunidades y retos que tiene el sector financiero, popular y solidario. Para dar inicio al evento de hoy, invito a la doctora Alexandra Salazar, superintendente subrogante, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora Salazar, por favor. Buenos días con todos. Hoy es el último día de esta serie de capacitaciones, organizadas en el marco de las 11ª Jornadas de Supervisión de la Economía Popular y Solidaria. Estamos gustosos de haber compartido con ustedes estos espacios de alto nivel, especialmente diseñados para sus necesidades organizacionales. El día martes 27 de septiembre, con el apoyo de la Red Financiera de Desarrollo, se trataron aspectos relacionados con el análisis financiero para la toma adecuada de decisiones. El día de hoy cerraremos hablando sobre la gestión de gobierno de tecnología de la información. Conoceremos sobre la importancia de las tecnologías de la información en las estrategias organizacionales y cómo están influyendo en la gobernabilidad. Damos una cordial bienvenida a todos los presentes y les invitamos a sacar el máximo provecho de este evento. Recuerden que generamos inclusión, creamos sostenibilidad. Agradecemos las palabras de la doctora Salazar. Antes de dar inicio a la capacitación, que estará enfocada en la gestión de gobierno de tecnología de la información, vamos a observar el siguiente video. Quiero comentarles que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pone a su disposición una serie de cursos virtuales totalmente gratuitos que se encuentran disponibles de manera permanente en su página web y por lo tanto los pueden realizar de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Los temas a los cuales podrán acceder son educación financiera enfocada en inversión, fundamentos de la economía popular y solidaria, funcionamiento de organizaciones de la economía popular y solidaria, gobierno cooperativo y control interno. Los interesados podrán inscribirse en los cursos y descargar su propio certificado una vez realizadas todas las actividades y evaluaciones. Visite nuestra página web en la sección de capacitación para obtener mayor información de esta nueva oferta de cursos virtuales y otros temas de interés. A continuación, invito al señor Luis Tacintuña, Intendente Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SEP. Luis es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Cuenta con una maestría en gestión de tecnología de las comunicaciones. Es miembro profesional del Data Center Community e ISACA. Posee más de 10 años de experiencia en diferentes cargos relacionados con la tecnología de la información. Dispone de acreditaciones internacionales como Certified Information System Auditor, Certified Information Security Manager, ISO 27001, Lead Implementer, entre otras. Actualmente desempeña el cargo de Intendente Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Durante la capacitación, el facilitador requerirá la interacción de algunos participantes, para lo cual solicitamos levantar la mano para poder participar. Agradecemos a los participantes realizar sus preguntas a través del chat, puesto que luego de la capacitación tendremos un espacio para resolver inquietudes. Adelante Luis, bienvenido por favor. Muchísimas gracias, buen día con todos, muchas gracias por este espacio. Y bueno, ya comentó Yanni, es importante interactuar y hacer esta charla muy dinámica. No sé si me permiten compartir, por favor. Sí, en este momento ya tiene el rol para poder compartir. Muchas gracias, permítame un minuto. Ya se logra visualizar la presentación. Perfecto, muchas gracias. Listo, como ya habían puesto en agenda para el día de hoy, vamos a conversar un poco en el tema de gobierno de tecnologías de la información y la idea un poco es transmitir cómo estas mejores prácticas o estos marcos de referencia pueden aportar para definir estrategias y con ello llevar una implementación lo más acertada para agregar valor a una entidad o organización. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver 5 puntos. El primero es el marco de referencia de gobierno de tecnologías de información.
que está basado en ISACA, la versión 5. Vamos a ver cómo hacemos este tema de estrategias de gestión, cómo nuestra organización o entidad puede definir, ya sea en base a una decisión empresarial o a una tendencia tecnológica que pueda definir una estrategia empresarial. Vamos a ver ahí algunas metodologías y técnicas, una realización de beneficios, cómo la tecnología ahora ha cambiado e incluso en algunas industrias da el norte para que en función de ellos se puedan armar planes estratégicos. Y dos puntos que son muy importantes en esta industria de las personas que manejamos tecnología es cómo agregamos valor, cómo realizamos beneficios, pero siempre pensando en la optimización de riesgos y la optimización de recursos. Esta es un poco la agenda que vamos a tratar en estas 2 horas. Así que empecemos. Muchísimas gracias por el espacio. Antes de comenzar en este tema del marco de referencia del Gobierno de Tecnología de Información, es importante ubicarnos en ciertas terminologías que vamos a ir desarrollando en todo este tema de la charla. El primero es el marco de referencia o framework, que son procesos de negocios que establecen un lenguaje común y permiten procesos repetibles. Un marco de gobierno, un marco o mejor práctica muy conocida y que vamos a abordarlo hoy es el tema de COVID-5, que habla de este tema de cómo se separan dos funciones que son muy importantes, que es quién hace gobierno de tecnología de información y quién hace gestión de tecnología de la información. Y vamos a ver claramente qué prácticas nos dan para que esto sea de manera exitosa. Por otro lado están las normas, que es un requisito obligatorio. Y ustedes conocen también que hay muchas normas que nos dan esta oportunidad de poder certificar algo de nuestras organizaciones o entidades, como la ISO 27001, ISO 9001, que hablan de calidad. A eso se refiere una norma que ya es un requisito obligatorio. Y por otro lado están las prácticas, que son temas que frecuentemente una organización o entidad lo hace de manera habitual y ya se vuelve una práctica intrínseca en la operación de una organización. Con estas breves aclaraciones vamos a dar paso un poquito y hablar del marco de referencia de gobierno de tecnologías de información y qué componentes tienen este tema del marco de referencia de gobierno de tecnologías de información. En realidad es algo que posiblemente todos ustedes conozcan, pero cuando estructuramos esta información y este entendimiento podemos sacar mejor forma o mejor partido para nosotros poder tener un tipo de eh, poder realizar algún tipo de planificación estratégica. ¿Qué es gobierno corporativo? Un gobierno es un conjunto de responsabilidades y prácticas ejercidas por el directorio y la gerencia ejecutiva en el objeto de proporcionar una dirección estratégica, asegurando que logren objetivos, los que vimos al inicio, ¿cierto? Realizar, agregar valor, optimizar recursos y optimizar riesgos. Sin embargo, como vemos acá, un tema de tecnología de información no solo es una responsabilidad del departamento o la intendencia o quien haga las veces de gestionar la tecnología, sino también el involucramiento de los directorios y de los máximos representantes de una empresa, organización o entidad. Ahora, para el tema de gobierno, hay dos cosas fundamentales que hay que tenerlos en cuenta. ¿Y de dónde vienen todos estos conceptos de gestión de gobierno de tecnologías de información? La una es la conformidad y la otra es el rendimiento. ¿Qué significa este tema de conformidad y rendimiento que tenemos que nosotros tener en cuenta cuando comencemos a diseñar todo este tema de cómo va a funcionar tecnologías de información en una empresa? La una tiene que ver con el gobierno corporativo y la otra tiene que ver con el gobierno de negocio. El tema de gobierno corporativo está más enfocada en un tema de aseguramiento y responsabilidad. Por eso se dice que el tema de conformidad, cuando nosotros diseñamos este tema de tecnología, cuando estamos concibiendo departamentos o incluso cuando estamos tratando de cambiar estatutos o los procesos que nosotros manejamos, se enfoca mucho en una vista histórica, una estructura, procesos, cómo es el modelo de operación. Y el otro gran arista es el tema del gobierno de negocio, que tiene que ver con esta estructura, con estos recursos que nosotros tenemos o que vamos a enfocar en el tema de tecnología, cómo agregamos valor, qué tenemos que hacer o qué debemos de hacer o cómo tenemos que perfilar nuestras estrategias. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta este tema cuando hacemos los diseños, conformidad y rendimiento.
pero ¿sobre qué gobernamos? ¿Qué vamos a gestionar? En este caso, en el tema del marco de referencia de gobierno de tecnologías de información, nos indica claramente cuáles son los activos que están involucrados en este tema de gobierno de información. Es el tema de talento humano, el tema financiero, los recursos físicos, ahora recursos de tecnologías de información y tecnologías, y el tema de relacionamiento con proveedores. Como ustedes ven, hay un sombreado particular en el tema de recursos financieros, información y tecnologías, porque básicamente, o mejor dicho, las industrias se han desarrollado mucho en estos dos aspectos y se han creado marcos de referencia e ISOs que dicen cómo se debería tener mejores prácticas en estos dos activos. Eso de manera general en el tema del marco de referencia de gobierno de tecnologías de información, un poco lo que quiero que se lleve en este tema de conformidad y rendimiento que tenemos que tener en cuenta cuando perfilamos todo el diseño o la gobernanza de tecnología de información. Ahora, hay muchísimas prácticas, hay muchos estándares, hay diferentes marcos de referencias que tienen que ver cómo nosotros, en función de estas mejores prácticas, abstraemos lo mejor de cada uno de ellos y hacemos nuestro propio marco para implementar en nuestras empresas, organizaciones o entidades. Hay marcos que se enfocan en la gobernanza de tecnologías de información y hay otros que se enfocan en la gestión de esta tecnología de información. Entonces, ven, ahí hay muchísimas, de seguro ustedes en sus organizaciones o entidades, alguna de ellas iniciaron o ya tienen implementado. Con este marco, con este marco les quiero pedir de favor que, que hagamos una pequeña encuesta, una pequeña sondeo para conocer de manera general si en parte de sus organizaciones han escuchado algunos marcos de referencia y si están comenzando la implementación o el bosquejo o una intención de llevar a cabo estas iniciativas. Entonces les pido que podamos escanear, cojan el celular y permítanme un momentito, y escaneemos el código QR que tenemos en pantalla y hagamos una pequeña encuesta. Entonces, si me pueden ayudar, vamos a tener 2 minutitos en honor al tiempo. Ahí está el link y ahí está el código QR. Entonces, si me pueden ayudar, tenemos 2 minutitos nomás. Perfecto, ya estamos. Muy bien, la ISO 27001, que es de seguridad de la información. ITIL, COVID, PCI, perfecto. Para el tema de servicios bancarios y tarjetas de crédito. ISO 27001, muy bien. COVID, ITIL. Me llama mucho la atención el tema de ISO 27001. Posiblemente este sea una muy buena consecuencia también de la Ley de Protección de Datos que ya estamos en implementación. Sí, perfecto. Ya, bueno, quedemos ahí. Un poco este cuadro lo que nos muestra es que sí estamos en esta, digamos, en esta misma alineación que estamos ahora haciendo esta charla. La ISO 27001 es una norma muy importante que nos permite gestionar la seguridad de la información en nuestras organizaciones. El tema de COVID, que es lo que estamos viendo, que la implementación del gobierno es algo muy importante para que se alinee con el tema de gestión. E ITIL, que son prácticas prácticamente de la operación o del ciclo de vida del servicio de tecnologías de información. Muchísimas gracias. Sigamos. Ahora, este tema de gobierno de tecnología de información, ¿por qué es importante? ¿O qué resuelve o qué pretende solucionar? De seguro, una parte en lo que nos lleva a mirar siempre mejores prácticas o certificaciones o hacer este tema de emprendimiento son puntos de dolor. O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué estamos fallando o qué vemos que podemos mejorar? La una y la que es más particular, de acuerdo, incluso encuestas que ha hecho ISACA, que es la organización detrás de COVID-5,
son iniciativas fallidas o incrementos de costos y baja percepción de valor de las tecnologías de información. Generalmente, como actualmente hay muchas tecnologías emergentes y tecnologías disruptivas, llevar a cabo estos proyectos, cuando no se le lleva de una manera adecuada, no tienen un impacto directo en el negocio. Entonces ahí vemos este tema que incrementó costos, sin embargo la percepción del valor hacia nuestros socios o clientes no es la más adecuada. La otra es la pérdida de datos e interrupción de las operaciones por incidentes de tecnologías de información. Creo que todos hemos escuchado incidentes de grandes empresas o instituciones locales como internacionales cuando no se gestiona adecuadamente todos estos temas. Problemas en implementar controles normativos o nuevas regulaciones y hallazgos en relación al desempeño o calidad de tecnologías de información. Recordemos que como damos servicio a un socio o cliente, eh, tenemos que tener unos acuerdos de nivel de servicios que vayan acorde a la necesidad de ellos. Entonces también es importante siempre seguir monitoreando ellos. Y las otras que son, en cambio, una oportunidad para llevar a cabo estas iniciativas de gobierno y gestión de tecnologías de información, son cuando queremos hacer proyectos que pueden cambiar un poco la estructura del horizonte de nuestras entidades o organizaciones, por ejemplo, funciones o adquisiciones. Es un buen momento. Si ya se va a hacer eso, podemos aprovechar para hacer el tema de gobierno empresarial de tecnologías de información, cambios en el mercado, economías o tendencias. El mercado está cambiando, sin embargo, hay ciertos cambios que pueden afectar directamente el core business de nuestras entidades o organizaciones. Y esto nos puede ayudar a cambiar un poco el alineamiento estratégico para tomar las acciones correctivas. Nuevas regulaciones o cumplimientos normativos. Hace un par de meses salió este tema de alivio financiero, el año anterior el tema de la ley humanitaria, la regulación en tema de la ley humanitaria. Entonces son temas, nuevas regulaciones que hace en este caso la Junta, que nos obliga como en conjunto a tomar acciones para poder implementar esa regulación. O nuevas estrategias de priorización empresarial cuando queremos sacar nuevos servicios. En la tarde vamos a tener una nueva exposición con Álvaro Armijos en este tema de la transformación digital en los servicios financieros. Entonces posiblemente se aborde mucho más estos temas. Ahora, ¿qué significa este tema de gobierno y tecnología, gobierno y gestión? ¿Quién hace gobierno en una entidad y quién hace gestión? ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno prácticamente no es una unidad, generalmente están conformados por directorios, comités, y lo que hacen es evalúan, orientan y supervisan cómo la tecnología debería agregar valor en sus propias organizaciones. ¿Qué instrumentos tenemos para nosotros llevar a cabo ello? Comités, políticas a alto nivel de tecnologías de información y comunicaciones. Tenemos otra línea directa a través de la oficina de proyectos y algo también muy importante son las arquitecturas empresariales, donde definimos cómo la operación y cómo la interacción entre los componentes empresariales tienen que soportar toda nuestra cadena de valor como entidades. Eso en el tema de gobierno. Y en el tema de gestión, en realidad, quien hace esta parte que ustedes ven, planifica, construye, ejecuta y supervisa, son los departamentos de tecnología como tal. ¿Y qué instrumentos tienen ellos? Son los planes estratégicos de tecnologías de información que están alineados a las visiones que tenemos en el plan estratégico empresarial o lo que dispongan los comités, planes de capacidad de tecnologías de información, planes de contingencias, arquitecturas de tecnologías de información, planes operativos o también ciertas funciones que nos permiten llevar a cabo los modelos de operación de tecnología, como en este caso los centros de servicios de tecnologías de información. A ver, tenemos... Ya, un poco para continuar, es para que nosotros llevemos a cabo un gobierno de forma adecuada. COVID nos da ciertas facilidades y ciertos instrumentos que nos permiten reducir el riesgo de implementación de este tipo de proyectos. Y algo muy importante que nos menciona COVID, que en realidad para los que estamos en industria es algo que siempre lo tenemos en cuenta, es cómo creamos valor en una organización. Y para ello siempre nos basamos en tres aristas, que es la realización de beneficios, qué aporte de la solución tecnológica o servicio o mi modelo operativo de tecnología de información aporta a esta realización de beneficios.
con este modelo que tenemos, cómo optimizamos los riesgos, pero no riesgos solo de tecnología, sino riesgos empresariales. Y con ello, como los recursos no son infinitos, ¿cómo optimizamos de estos recursos? Manteniendo siempre estos tres aristas. eh, COVID nos menciona que hay catalizadores de gobierno. Eh, Estos catalizadores, en palabras generales, son componentes que nosotros tenemos que gestionar, y si gestionamos ellos, hay la mayor probabilidad de que nosotros podamos cumplir estos tres criterios de realización de beneficios, riesgos y recursos. ¿Cuáles son ellos? Es primero, nos comenta que trabajemos en principios, políticas y marcos de referencia. Trabajemos en procesos. Con esos procesos hagamos ajustes o confirmemos lo que tenemos en relación a nuestras estructuras organizativas. Tratemos de cambiar un poco la cultura y ética y comportamiento en relación al uso de tecnologías de información. Manejemos la información. Recuerden que ahora uno de los activos más importantes es la información. Y con ello definamos nuestros servicios e infraestructura que son necesarios para apalancar todo lo que mencionamos hace un momento. Y para ello es necesario tener siempre personas más que motivadas, digamos, con las habilidades correctas para poder mantener todo este concepto. Entonces tengamos en cuenta estos 7 catalizadores que son muy importantes. Si nosotros gestionamos ellos, de seguro vamos a poder alcanzar estos, mejor dicho, hay mucho más, menos riesgos en que tengamos una buena implementación en el tema de gobierno y gestión de tecnologías de información. Ahora con estos siete catalizadores, hagamos un poco de un nuevo sondeo. Y quiero que me ayuden, por favor, indicando de estos siete catalizadores, ¿cuáles de ellos ustedes han gestionado dentro de sus entidades em, enfocados a este tema de tecnologías de información o llevar a cabo un gobierno que está más arriba de los departamentos de tecnologías de información? Permítame un momento. Pasemos a la próxima. Y aquí, igual, el mismo ejercicio, si me ayudan escaneando el código QR, y vamos viendo desde su punto de vista cuál de estos 7 catalizadores es más importante para ustedes gestionar. Pueden poner sin importancia, muy importante, cualquiera de ellos o todos ellos, y ahí ir moviendo la barra de izquierda a derecha. Bien, en este momento servicios es el único que he respondido. Cultura y ética, que está ganando en este momento. Personas, sigue rankeado. Procesos, en este momento los procesos sale lo que ustedes consideran que es lo más importante gestionar para tener un tema de gobierno y gestión de tecnologías adecuada. Seguimos con procesos. Tenemos unos minutitos más para ver si tenemos más. Muy bien. Procesos sigue como uno de los más importantes, seguido por cultura y ética. Personas y procesos en este momento están igual. Muchísimas gracias también por su participación. Sí, seguimos con procesos. En este momento está personas como el catalizador más importante para lograr el tema de gobierno de tecnologías de información. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos un poco con esta lámina que la percepción es un poco manejar en este momento el tema de procesos y seguido por el tema de personas. Pero veamos qué nos dice una encuesta que hizo ISACA en relación a estos mismos catalizadores, pero en Estados Unidos y Europa. Y creo que el horizonte, el alcance de esta encuesta fue alrededor de 10.000 empresas. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron que el catalizador más importante, el que tenemos que gestionar, es la información, seguido del tema de las personas y habilidades y competencias, y por último, bueno, y el tercero, el tema de procesos. Esa es una tendencia clara, y creo que todos entendemos este tema de la información como un activo clave. Incluso es el nuevo petróleo de la nueva era, de lo que están comentando algunos expertos.
Entonces eso también les dejo ahí porque también nos da una guía cuando nosotros como entidad o empresa, organización, queremos comenzar a priorizar los procesos que soporten, mejor dicho, a priorizar cómo empezamos este tema de gobierno y gestión de tecnologías de información. Puede ser que la información con esta encuesta podamos priorizar estos procesos que permitan gestionar directamente este catalizador. Y el gráfico de la derecha implica o nos muestra claramente que si es que gestionamos estos catalizadores, hay una mejor alineación de las tecnologías con los objetivos. Entonces, eso también es una consecuencia y un beneficio de utilizar un marco de referencia como en este caso COVID. Hay una ISO que es la 31005 que ustedes la vieron en las láminas iniciales, que es, digamos, el símil, pero ya reflejada en una ISO. Eso es en el tema de marco de referencia de gobierno de tecnologías de información. Vamos a avanzar un poquito en cómo puede definir una gestión o una estrategia de forma, mejor dicho, herramientas para definir una estrategia. Y obviamente esto hay que contextualizarlo con la realidad de cada entidad. Pero de seguro siempre hay muchas inquietudes o preguntas que nos hacemos nosotros que estamos en este tema de tecnología, incluso las autoridades o directorios, bueno, pero está bien, ¿cómo se alinean las tecnologías de información con el negocio? ¿O el negocio se debe alinear con las tecnologías de información? En realidad, todo depende. ¿Y de qué depende? Hay mucho de la naturaleza y de la visión que tengan como empresa o organización, pero para ello hay herramientas que nos permiten a nosotros entender el marco general y en función de ello nosotros poder sentarnos y hacer este tema de definir una estrategia correcta. ¿Qué modelo es este? Es un modelo de alineación estratégica. Aquí está, es una de tantas herramientas, un modelo definido por Henderson y Venkatraman, en la cual nos dice que tenemos que tener un equilibrio entre la estrategia empresarial, la estrategia de tecnologías y estas, cómo definen la estructura de la empresa o estructura organizacional y en función de ello también cómo se debe definir la estructura de información y de procesos de tecnologías de información. Con estos cuatro componentes, eh, nos menciona algo que es muy, muy interesante, un poco para que nosotros contextualicemos cómo debemos o qué tipo de estrategia es la que nosotros en este momento o en este análisis de tiempo es la que más nos conviene. El primer tipo de estrategias en el tema de tecnologías de información tiene que ver con una ejecución estratégica que corresponde, permítanme poner el puntero, que corresponde a una ejecución estratégica. Como ustedes ven, parte de la estrategia de negocio define la estructura de la empresa y esa estructura de la empresa es la que define cómo debe operar tecnologías de información. Esta es la más utilizada, no podemos decir si es la mejor o no. Sin embargo, denota algo únicamente viendo el gráfico es que para este tipo de estrategias aún no se considera tecnologías de información como un orientador para nosotros tomar una decisión o un norte de nuestras entidades o organizaciones. En el punto 2, que es transformación tecnológica, cambia algo porque la alta gerencia o la organización o cuando se hace la planificación estratégica se define unas metas, objetivos, pero esas metas y objetivos son respaldadas por estrategias de TI que la idea es que aporten de forma directa a lo que se definió como empresa. Y en función de ello se estructure cómo debe operar tecnologías de información. Entonces, en este sentido, ya no es algo que, mejor dicho, en este sentido, el tema de tecnologías de información tiene un aporte muy importante, porque en función de ello se podría hacer cambios importantes en cómo los servicios sí, todo el servicio, los modelos operativos de cada empresa podrían ser ajustados. Hay otro que va un poco más allá en el tema de cómo interviene tecnologías de información, que son estrategias que van enfocadas a un potencial competitivo, que es el tema en el cual em, ya no el negocio se alinea, mejor dicho, las tecnologías no se alinean a lo que el negocio inicialmente define, sino es al revés.
en función de digamos, de las tecnologías que están en el mercado, estas pueden establecer cierta prioridad o cierto sesgo para que en función de ellas se definan estrategias de negocio y con ello cambie la estructura organizativa y de procesos. Entonces, esa va un poco más allá y tiene una visión diferente. Y la última es un tema de nivel de servicios, que en realidad está más enfocada a empresas que son o se dedican netamente al tema tecnológico. ¿Por qué? Porque la estrategia de TI define cómo deben funcionar los procesos y en función de ello se estructura la empresa como tal. Entonces, hay estos cuatro sabores o cuatro herramientas o cuatro tendencias de cómo nosotros queremos plantear nuestra visión empresarial soportada por el tema de tecnologías de información. Como les comento, esto no es un tema de ranking, simplemente hay que abstraer cuál de estas es más importante eh, para el momento que estamos como organización, entidad o empresa. Ya, ahora en la anterior lámina vimos que tecnologías de información, dependiendo del aporte que dé para la definición de estrategias de negocio, tiene estos cuatro posibilidades, pero es importante para definir las estrategias, incluso a nivel empresarial, conocer qué tenemos en el mercado, o sea, qué tenemos en el entorno en relación a nuestros core business. Y para ello se habla mucho el tema de transformación digital, tecnologías disruptivas. Transformación digital, como les comento, va a haber una charla en la tarde y de seguro se va a hablar a mayor detalle de este tema. Pero, ¿qué es este tema de transformación digital de forma general? Lo que nos permite es tener una mayor integración de las tecnologías en la cadena de valor y que esta cadena de valor permita reinventar, bueno, por utilizar una palabra, sino cambiar un poco el comportamiento o el uso de lo que nosotros entregamos a nuestros socios y clientes. ¿Por qué un poco traigo a colación este tema de transformación digital? Porque generalmente se entiende que mientras más tecnología tenga o la adquisición de infraestructura implique una transformación digital. El fin último de la transformación digital es cómo nosotros entregamos nuestro bien o servicio al usuario, pero de una forma diferente. Automatizar o seguir desarrollando procesos de la forma en la que se viene generalmente trabajando. Estamos hablando de un tema de automatización, pero no necesariamente un tema de transformación digital. Y por otro lado, este tema de tecnologías disruptivas, que tiene que ver con tecnologías que en realidad reemplazan a una anterior. Y ahí ven claros ejemplos, la realidad virtual, impresoras 3D cambió la industria en realidad en este tema. El tema de Big Data, cómo ahora tomamos decisiones no solo con información, ya no solo estructuradas de nuestras bases de datos, sino podemos cruzar con información que tenemos en redes sociales o en temas de municipios, tener informaciones de cómo está el tráfico, el clima, y en función de ello programar, por ejemplo, el tiempo que serán los semáforos, etcétera. Pero para este tema, para nosotros tener una idea y ver cómo plasmamos una estrategia empresarial, hay ciertas barreras. El tema de transformación digital, de seguro muchos de ustedes es algo que están persiguiendo o proyectos que ya están llevándolo a cabo, pero hay algo que posiblemente podría llegar a ser como un mito en el que uno siempre entiende que los proyectos de transformación digital requieren elevados presupuestos. Sin embargo, hay estadísticas en las que nos indican que los proyectos en realidad con presupuestos que son demasiado altos, en realidad tienden a fracasar. ¿Por qué? Porque el tema de transformación digital, como les comento, cambia un poco el uso o la forma en que entregamos un servicio. Entonces, generalmente el tema de pilotos para estos temas son muy comunes y no necesitan presupuestos elevados. La otra es lo que les comenté hace un momento, seguir haciendo transformación digital, pero haciendo lo mismo. Entonces, si hacemos lo mismo, de seguro no estamos haciendo nada de transformación digital. Pero ahora, ¿por qué hacemos lo mismo? Puede ser por un tema de que nuestra capacidad tecnológica dentro de nuestras organizaciones ya esté muy familiarizada con cierta tecnología, con ciertos procesos que ya son probados. Entonces, en ese sentido, cambiar un poco ese tema de ir hacia algo que tenemos que aprender
puede convertirse en una barrera para esto. Y lo otro es el entendimiento de transformación digital, lo que comentamos, el hecho de tener más tecnología, más infraestructura en el tema de hardware, no necesariamente implica transformación digital. Ahora con estos temas, abstrayendo un poco a lo que nosotros como superintendencia, si quisiéramos ver una estrategia a nivel de supervisión y control, ¿qué vemos, por ejemplo, en este momento? Vemos que hay tecnologías que se han enfocado últimamente en el tema de regulación, en el tema legal y en el tema de supervisión. Y han nacido nuevos conceptos, nuevas empresas que están enfocadas al tema del RegTech. ¿Qué es este tema del RegTech? RegTech es tecnología que está muy enfocada a ofrecer servicios a entidades para cumplir temas normativos de regulación. De ahí viene un poco el tema de RegTech. Y hay algunos posibles casos de uso potenciales, por ejemplo, los procesamientos de información, por ejemplo, si el regulador pide cierta información, cómo hacer que esas entregas de información que se tiene que dar sean cada vez menos traumáticos para modificaciones de sus cores, o, o por otro lado, hay procesos manuales que hay entre el regulador y el regulado que se podrían automatizar y como tienen una tecnología que podría ser genérica, o mejor dicho, podría empatar porque el requerimiento es lo mismo para todas las entidades, puede incluso convertirse en temas que puedan abaratar costos. Entonces, en eso está enfocado el tema del RegTech. Ahora, el LegalTech es algo parecido, pero está enfocado a poder acercar estos servicios legales para uso de cualquier tipo de proceso. Por ejemplo, notificaciones electrónicas, certificaciones de evidencia de documentos. Incluso hay empresas ya locales que permiten hacer este tema de firma electrónica y ellos son como certifican, digamos, estas transacciones y están avaladas por el Arcotel. Entonces, dan estos servicios de LegalTech o procesamiento de requisitos regulatorios y algo que es muy general, consultas legales en línea, que también va en este tema de LegalTech. Y del lado de la subtech, de lo que nos concierne a nosotros como reguladores, es un poco enfocar a cómo procesamos toda la información que recolectamos del sector, cómo hacemos cada vez procesos más ágiles para que los cambios que el sector tenga que hacer para entregarnos información sean de menor impacto y cómo tratamos esta información por el volumen, la variedad, la velocidad, cómo presentamos esa información. Eso un poco en el contexto de para nosotros definir una estrategia, qué es lo que hay actualmente. Ahora hablando en este mismo sentido y viendo el panorama general en donde nos ubicamos, siempre haciendo el ejercicio como superintendencia, vemos tecnologías de subtech y regtech que están en auge, incluso en otros países, en nuestros pares, han comenzado a migrar ciertos modelos de supervisión utilizando unos tipos de tecnologías diferentes. No lo vamos a leer completamente esta lámina, pero les voy a dejar aquí para que ustedes puedan ver qué potenciales casos de uso hay utilizando nuevo tipo de tecnologías. Y este gráfico, si bien pido excusas si es muy, muy cargado, pero lo que un poco queremos explicar aquí es cuando una empresa o entidad tiene ya definida su modelo tecnológico, en este caso es el modelo tecnológico de supervisión y control, identificamos en qué procesos la tecnología de información nos puede dar un diferenciador o nos puede ayudar a la misión y visión que tenemos nosotros como superintendencia. Y en ese sentido, ver cómo plasmamos una estrategia empresarial o de negocio de institución que permita en el tiempo avanzar hacia ese uso de tecnología, como ven aquí en la lámina, sería como el ASIS y el 2B. Y por otro lado, es importante siempre tener estos modelos que nos permitan de forma directiva empresarial ver cómo fluye la información dentro de una entidad.
porque con ello nosotros podemos saber, cuando definamos una estrategia, qué impacto, qué esfuerzo se debería llegar para lograr esa estrategia. Obviamente en nuestro caso estamos basándonos en un tema de transformación digital y un tema de optimización de la supervisión de forma preventiva. Ahora, en este mismo sentido, un poco para saber las brechas cuando nosotros tengamos que definir a nivel directivo estrategias, es importante conocer cómo nuestros sistemas em, entregan información para el flujo de valor en nuestras organizaciones. Ustedes pueden tener tema de tarjetas de crédito, temas de cómo hacer el onboarding de un socio o un cliente. Sin embargo, nosotros, abstrayendo el tema de supervisión y control, eh, tenemos este tipo de operación en la cual nuestros sistemas transaccionales entregan información a los flujos de valor de supervisión y control y tenemos en medio modelos que nos permiten crear alertas. Y esas alertas pasan a los flujos de valor y regresan a los transaccionales para que puedan ser gestionados. Como ustedes conocen también, al momento hay mucho auge del tema de Business Intelligence y muchas herramientas que nos facilitan interpretar la información y tener tableros de mando muy completos. Sin embargo, la presentación de esos resultados no es suficiente porque no se pueden gestionar esos indicadores. Para que se puedan gestionar, mejor dicho, se pueden gestionar, pero no son, quedan un poco, queda un poco a decisión o de un proceso manual, en la cual tal vez un directorio cada cierto tiempo revise esos tableros, haga un plan de acción y en función de ese plan de acción se ejecute y luego vaya viendo si es que tuvo efecto sobre los indicadores. Este tema de regresar al transaccional implica que cuando haya este tipo de alertas se creen, por ejemplo, tareas o tareas específicas a los responsables de áreas para que ellos puedan en ese momento ya hacer algún tipo de remediación sobre esos indicadores y quede todo dentro de un círculo de seguimiento, que es lo que hace el gobierno como tal. Eso tiene que ver con este tema de gestión de la estrategia. En este mismo sentido, para nosotros un poco entender qué tipo de estrategia es la que nos hacía más sentido como ente supervisor, vemos dos entornos, el entorno de supervisión y el entorno de regulación son esquemas generales, no es lo que nosotros actualmente tenemos algunas composición de algunos componentes un poco más detallados, pero de manera general están los supervisores que detectamos, mejor dicho, están las instituciones controladas que tienen procesos y los procesos generan actividades y posibles no cumplimientos. En función de la información que nosotros recolectamos, hacemos una detección y una resolución de cumplimiento. Y eso damos una retroalimentación para que sea un círculo de mejora continua. Este es un enfoque bottom-up, es decir, desde la información desagregada, por ejemplo, de un proceso de acopio de información o estructuras financieras, hacemos todo un proceso de supervisión acompañado de la supervisión extra situ y podemos tener indicadores que se reflejan en planes de acción para que esos se vayan cumpliendo y la observación vaya siendo subsanada. Digamos, este es un enfoque, pero si vemos otro enfoque con potencial competitivo de los cuatro que vimos es, no sé, poder hacer tal vez con el mismo objetivo algunos cambios. Em, por ejemplo, ya no hacer un tema de monitoreo, mejor dicho, no hacer un tema de validación de cumplimiento, sino un monitoreo específico, em, agregar funciones de gestión de riesgo y función de cumplimiento y ir un poco más allá, ya no basarnos en el tema de análisis descriptivo, sino también un tema de Big Data o Machine Learning que nos permitiría hacer algún tipo de contraste o alerta diferente a las que se tiene actualmente. Es un enfoque diferente porque ahora es un enfoque top-down. Ahora es un análisis a detalle ante un monitoreo específico y este modelo se centra en el valor de modelos analíticos de supervisión. Entonces son dos enfoques totalmente válidos, pero dependiendo del relevamiento, de cómo están las tecnologías o qué nos pueden ofrecer,
podemos establecer institucionalmente un objetivo diferente, una estrategia diferente. Para eso era un poco este tema del preámbulo que les comenté. Entonces, la primera herramienta es el modelo de alineación estratégica para que yo pueda definir una estrategia como tal. Y una segunda herramienta es el tema de las metas en cascadas definidas por COVID-5. ¿Qué nos permite esta herramienta? Es, bueno, o sea, ya tenemos definidas las estrategias, pero ¿cómo hacemos hacia abajo esta alineación? Ya tenemos definido, ya sabemos que tenemos que siempre pensar en la realización de beneficios, optimización de riesgos, optimización de recursos, pero ¿cuáles metas corporativas me va a plantear? Esas metas corporativas, ¿cuáles son las metas relacionadas con tecnologías de información que deberíamos establecer para cumplir estas metas corporativas? Y con ellas, ¿qué catalizadores de los 7 que vimos al inicio son las que nosotros deberíamos manejar? Entonces, esta es una herramienta, no está escrito en piedra, en realidad, con esta base, lo que hacemos muchas empresas, organizaciones, es ajustar o lo clásico, em, que es un poco mm, customizar a la realidad de cada entidad. Em, bueno, estaba leyendo un poco las preguntas. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, ahí está en el chat. Y bueno, voy a tratar de contestar si tienen alguna inquietud relacionada con la lámina que estoy presentando. Bueno, o algo que les quise poner en esta lámina como aporte es un poquito donde podemos ver cómo hacer este enganche o alineación estratégica. Por ejemplo, en el apéndice D, en el apéndice D del propio framework de COVID, hay una parte que es del mapeo entre las metas corporativas de COVID-5 y las preguntas de gobierno y gestión. O sea, ahí nos hacemos preguntas de qué es lo más importante, hacia dónde vamos, cuáles son las tendencias tecnológicas. Y en función de esas preguntas, COVID presenta ciertas metas corporativas basadas en un Balance Scorecard, donde se pueden establecer, estas son las que más se acercan a nuestra realidad y cogerlas como una base para continuar al siguiente paso, que son las metas relacionadas con las tecnologías de información. Como les comento, es una guía. Esto se puede modificar de acuerdo a la realidad de cada organización. Por otro lado, también hay en el apéndice B del mismo marco de referencia, hay el mapeo ahora entre las metas corporativas de COVID y unas metas sugeridas de tecnologías de información propias de COVID. Entonces, la primera parte es para definir y priorizar estrategias y la segunda es un tema de soporte y cobertura relacionadas con tecnologías de información. O sea, es decir, con estas metas que nosotros definimos de forma corporativa, ¿cuáles serían unas sugerencias en relación a las metas de TI que tendríamos que tener para soportar estas metas corporativas? Y por último, el apéndice C nos dice el mapeo entre estas metas relacionadas de TI con los procesos. Hay 7 catalizadores, sin embargo, en el apéndice D trabajan mucho con los procesos. Entonces ahí nos dicen qué procesos deberíamos serían sugeridos para nosotros poder ya implementar todo este tema de las metas relacionadas y las metas corporativas. Ahora, continuando, este también es un ejemplo para esta charla y es algo que nosotros decimos al inicio, es seguir esta herramienta de metas en cascada y establecer los objetivos de tecnologías de información y las metas a nivel del plan estratégico y con ellas ver cuáles tienen un aporte primario y un aporte secundario. ¿Con qué fin? Con el fin de luego, dice, buenos días, perdón, ahí las metas corporativas son las mismas que COVID 2019, sí, en realidad lo que hace COVID 2019 es aumentar ciertas técnicas que nos permiten ver de manera más holística el tema de implementación de un gobierno de tecnologías de información. Entonces, la respuesta es que sí. Bueno, con este aporte primario y secundario, nosotros pudimos identificar qué objetivos de tecnologías de información tenemos que priorizar o cuál de ellos podría llegar en este tema de la regla de Pareto, de decir del 80-20, ¿no es cierto? De este 20% de objetivos de tecnología que entregan este 80%
de valor a las metas corporativas planteadas. Y con ello tratamos o hicimos la definición de estrategias. Entonces, en la parte vertical están las estrategias de tecnologías de información y en la parte horizontal están los objetivos de tecnologías de información que vimos en la lámina anterior. Y esos objetivos estaban alineados a las metas, en este caso, institucionales. Y con ellos planteamos ciertas estrategias. Y de igual forma, pudimos observar cuáles tienen un aporte primario y un aporte secundario. ¿Con qué fin? Con el fin de también poder priorizar los recursos y poder priorizar este tema de algo que nosotros manejamos mucho, que es que a veces hay iniciativas o procesos institucionales que tienen poco esfuerzo pero alto impacto, o un esfuerzo moderado y alto impacto. Entonces, esos procesos son priorizados para que nosotros podamos llevar a cabo una estrategia empresarial. Y con eso vemos que ya hay una alineación desde tecnología versus las metas, en este caso, organizacionales en este caso, de la superintendencia, pero es el mismo ejercicio que se puede realizar en una entidad o una empresa. Obviamente aquí estamos indicando ya los resultados de todo el proceso. Sin embargo, para esto llevar a cabo, como ya vimos en las láminas anteriores, es necesario tener en cuenta los 7 catalizadores. Es así que nosotros tenemos conformado un espacio en el cual de forma trimestral vamos identificando todas estas brechas tecnológicas, hacen seguimiento de los proyectos, controles de cambio y vamos viendo cómo esta capacidad tecnológica que nosotros tenemos en este momento tiene que ser enfocada para cubrir una necesidad, ya sea planificada a través del plan estratégico institucional o, por ejemplo, un cumplimiento normativo que pueda salir por un tema emergente por la realidad económica que tenemos en este momento. Listo, eso es un poco en el tema de estrategias, cómo definir una estrategia de manera general o de manera resumida. Vimos que hay un modelo de alineación estratégica que nos dice 4 tendencias de cómo nosotros podemos definir una estrategia y la otra herramienta es la cascada en metas que nos propone COVID-5 como un marco de referencia para que nosotros podamos definir. Y hasta este momento ya tenemos las estrategias de tecnología y las estrategias a nivel empresarial, las metas tecnológicas y las metas empresariales. Ahora un poquito vamos a ver en función de ello cómo hacemos una realización de beneficios o cómo con la tecnología y con este tema de gestión de los 7 catalizadores, en realidad vamos mejor dicho, cómo minimizamos el riesgo para que esto esté bastante alineado y nos permita trasladar todo el valor agregado de las inversiones que vamos a hacer al negocio como tal. Listo. El tema de realización de beneficios, igual que en el tema de cómo establecer una estrategia, hay varias herramientas. Vamos a nombrarlas, obviamente esta es una charla, pero de seguro ustedes van a poder luego profundizar un poquito más allá. ¿Cuál es el objetivo de este tema de realización del beneficio? Es prácticamente monitorear las inversiones de tecnologías de información y que estén acorde a lo que en realidad es el propósito de las inversiones que nosotros hacemos. Las otras es que las capacidades requeridas se entreguen a tiempo y dentro de un presupuesto. Hay una encuesta propias de PMBOK, que es un marco para gestionar proyectos en la cual el 70% o el 69% de proyectos en realidad salen por encima del presupuesto establecido inicialmente. Entonces, el hecho de que el marco de referencia de gestión de gobierno de tecnología tome como objetivo es tal vez es un tema para minimizar esto. Y la otra es que una vez que tengamos los servicios y activos de tecnologías de información, contribuya en agregar valor al negocio. Generalmente hay 2 momentos, ¿cierto? Una cuando hacemos un proyecto como tal, mientras dura el proyecto, pero la otra es cuando ya lanzamos a producción o ya entra ese servicio en producción y lo que implica mantener esa operación, pero también es el monitoreo de que en realidad está siendo efectivo lo que nosotros planteamos a nivel empresarial o institucional. A eso se refiere con ir monitoreando y ver si en realidad agrega valor al negocio. Y para ello tenemos algunas técnicas o herramientas. Aquí tenemos 6 principales
puede haber muchas más, pero la una es enfocada al proceso de gestión de inversiones de tecnologías de información. Hay procesos en los que indican cómo se debería ir monitoreando este tema desde la inversión, cómo se adopta la inversión, cómo se crea valor o cómo monitorear que se cree valor con esta inversión. Luego, cómo se da el mantenimiento a un proyecto cuando ya sale en producción porque necesita mantenimiento de soporte o temas de capacitación. Y obviamente cuando el servicio o el activo o el proyecto que estemos haciendo ya salga porque va a ser reemplazado por otro que tiene que ver con la jubilación. Otra herramienta técnica que tenemos es la gestión del portafolio. En COVID-5 tenemos un dominio propio para este que es el APO, en la cual tenemos detalladamente qué procesos nos pueden servir para gestionar el portafolio como tal. Portafolio entendido desde el tema del portafolio de servicios y productos que nosotros tengamos que ofrezcamos en nuestro caso a las entidades, organizaciones o socios o clientes. Por otro lado está el tema de cálculo de beneficios, o sea, cómo podemos ver que en realidad estamos obteniendo valor. Es, no sé, tener técnicas como ver los periodos de recuperación de la inversión, ver el retorno de inversión, analizar puntos de equilibrio y en función de eso también vemos qué tan efectivo está siendo este tema de la inversión tecnológica que estamos haciendo. Otra técnica es el tema de técnicas de monitoreo y medición. Hay temas de balance scorecard. Hay un modelo que plantea el propio COVID-5, que es el tema de modelo de capacidad de procesos basado en la ISO 15404. Lo que hacíamos antes era basarnos en modelos de madurez. Sin embargo, eso ya se cambió un poco y se actualizó con este tema de modelos de capacidad de procesos de la 15004 y la diferencia básicamente tiene que ver por los niveles. Ya no se habla de niveles, sino de capacidades y métricas que deben tener cada proceso y de cierta forma es un poco más exigente llegar a un modelo de capacidad de procesos. Por otro lado, tenemos procesos y prácticas de servicios, es decir, cómo nosotros podemos monitorear los servicios. Hay muchos, ustedes ya vimos en la lámina anterior, muchas empresas que ya están, organizaciones llevando a cabo ITIL, que es un tema de gestionar el ciclo de vida el ciclo de vida de una tecnología desde la estrategia, desde el tema de cómo se pasa a producción a través de la transición, cómo se opera y cómo se hace el tema de mejora continua de este servicio, metodologías ágiles para el tema de proyectos y el tema de mejora continua que tiene que ver con prácticas que nos indican este tema de la realización de beneficios, cómo hacer una práctica común en nuestras entidades, que tiene que ver con, no sé, son algunas, el Six Sigma, el TQM y marcos de referencias que están basados en el PDCA. Ya, ahora, ¿cómo para nosotros identificar si en realidad la inversión que estamos haciendo en tecnologías de información nos está agregando valor o estamos en este tema de realización de beneficios? Em, Hay varias técnicas. Lo que nosotros, y este es un ejemplo que lo vamos a ver en las próximas láminas, es tener un entendimiento claro del entorno y ver en función de este entendimiento del entorno, ver las brechas que tenemos de soporte de tecnologías de información versus lo que tiene el negocio. Y también poder identificar en función de las estrategias que planteamos inicialmente, cuáles departamentos son sensibles para cumplir estas estrategias planteadas, qué procesos son los más críticos para cumplir las metas planteadas y qué entidades de información son las que tenemos que gestionar adecuadamente para cumplir nuevamente las estrategias empresariales. Para ello, definimos claramente, obviamente, las estrategias, definimos la organización con nuestro organigrama, nuestro mapa de procesos y relevamos las entidades de información. Y con ello planteamos un modelo de empresa o organización y hicimos algunos ejercicios estratégicos de planificación que tienen que ver con dar una ponderación y hacer mapeos entre las estrategias a nivel empresarial versus la estructura organizativa. Con ello, ¿qué podemos ver? Es si cruzamos las estrategias con la organización, es ver qué unidades o qué departamentos
tienen una injerencia más directa a qué tipo de estrategia para con ello, no sé, hacer algún tipo de plan o ver si en realidad esa estrategia con la estructura organizativa que se tiene es factible o necesita un poco más de esfuerzo. Y lo mismo con los otros mapeos que ustedes están viendo aquí en la lámina, procesos versus estrategia, que nos puede identificar qué proceso es el que tiene un aporte más directo para cumplir una estrategia como tal. Procesos versus organización, es decir, qué organización es la que está más a cargo o la que tiene una injerencia más directa en los procesos alineados a la estrategia. Y de igual forma las entidades versus estrategias, entidades versus organización y entidades versus procesos. Con este mapeo tuvimos, bueno, aquí está un poco lo que les comenté hace un momento, podemos tener un eje vertical que diga las estrategias y en el eje horizontal departamentos o unidades y establecer dentro de los talleres de planificación eh, una escala de ponderación. Esta es una que nosotros utilizamos. El círculo es ponderación primaria, el más es una participación de forma mayoritaria y el slash una participación minoritaria. Y con ello fuimos mapeando las estrategias con los departamentos o las unidades. Y otro ejemplo es el tema de los procesos con las entidades de información. De igual forma, los procesos de nuestra cadena de valor y las entidades que tenemos relevadas como institución. Dentro de nuestra arquitectura de datos tenemos, no sé, entidades de información como socios, como directivas, como entidades, como organizaciones. Y esas fuimos viendo qué proceso es el que más insume a esas entidades de información para nosotros tener un mapa completo de cómo estamos organizacionalmente. Y de igual forma esto se puede trasladar a cualquier tipo de organización o empresa. Con estos mapeos, eh, ¿qué resultados podemos obtener o qué valor estratégico tenemos para nosotros poder plantear algún tipo de planes de acción? Del mapeo de organización versus de estrategia, podemos ver qué departamento tiene una injerencia más directa en el cumplimiento de estrategias. Y con ello hacer un análisis interno a ver si es que tenemos que hacer algún fortalecimiento, ya sea en capacidades o en temas de recursos para que ese departamento pueda continuar con la implementación de las estrategias planteadas a nivel empresarial. De igual forma, podemos identificar los procesos versus estrategias en la cual podemos identificar qué proceso a nivel empresarial tiene una injerencia más directa en el cumplimiento de las metas empresariales. Y de igual forma, la última, las entidades versus estrategias, ver qué entidad, y ahora que hace mucho más sentido con el tema de la ley de protección de datos, es la que tenemos que poner mayor atención para el cumplimiento de una estrategia. Puede ser que dentro de la estrategia esté, por ejemplo, no sé, establecer servicios adecuados, servicios financieros adecuados, cumpliendo la normativa relacionada vigente. Y para ello vemos que la entidad de socios o de clientes que tenemos actualmente es la que va a participar de forma directa, pero del análisis que podemos ver con esta, podemos ver que es necesario hacer ciertos ajustes para cumplir esa meta y que la brecha sea significante. O la otra, que estemos en un buen momento para establecer un proyecto en realidad para cumplir esa estrategia como tal. Listo, entonces con ello lo que estamos haciendo perdón, que me regrese en estas láminas es tener un entendimiento de cómo estamos como empresa, como organización, como entidad, eh, para conocer si en realidad lo que estamos haciendo a través del uso de tecnologías de información nos agrega valor o estamos en el camino correcto de obtener beneficios. Ahora, esta es una lámina que nosotros lo utilizamos mucho, que es otro tipo de mapeos, en la cual hacemos estos mapeos entre todos los procesos que tenemos automatizados y los aplicativos que los soportan versus los procesos.
y podemos sacar brechas. Por ejemplo, este es un tema netamente lúdico y vemos que en verde está el soporte de tecnologías de información y en rosado están los procesos del mapa de procesos empresarial que se dispone. Y vemos aquí que hay una brecha. O sea, tecnologías de información está muy por debajo de lo que la demanda de un proceso empresarial requiere. Entonces tenemos una brecha y con ello ya podemos establecer algún plan de acción para poder compensar. Obviamente esta es una técnica y hay que interpretarlo. No significa que porque hay una brecha tenemos que comenzar un proceso de automatización como tal, pero sí nos sirve para darnos una idea posiblemente que no la hayamos visto de manera general. Y cuando pasa esto es cuando se destinan muchos recursos para los procesos core, pero los procesos core necesitan de procesos de apoyo. Y cuando vamos a ver los procesos de apoyo, esos procesos de apoyo no tienen no tienen las condiciones técnicas para soportar los procesos core. Entonces ahí vemos estas brechas y se hacen planes de acción un poco para que vayan a la par. En este también es más evidente, aquí está el tema de soporte de tecnologías de información y el tema de lo que con esta técnica el proceso requiere. Entonces ahí tenemos planes de acción que podemos nosotros llevar a cabo. Por eso dice, este gráfico permite identificar procesos core que requieren mayor atención de soporte de tecnologías de información o en su defecto la operación actual justifica su naturaleza. También posibilita dimensionar brechas y alcance de proyectos estratégicos. Si vemos que a un proyecto, un proceso tiene un aporte estratégico primario, pero vemos que tecnológicamente nunca fue atendido, entonces ya sabemos que requerimos más inversión y la brecha es un poco, la brecha en tiempo y la brecha para hacer más factible esa estrategia puede llevar cierta complejidad. Y también se puede hacer este mismo ejercicio haciendo un cruce entre entidades de información y soportes de tecnología de información. Recordemos que hay sistemas transaccionales que automatizan procesos, pero hay otros que también automatizan registros. Entonces, en esos casos es importante ver qué entidades de información son las que requieren tal vez un soporte de tecnologías de información de forma prioritaria. Listo, entonces de manera resumida en el tema de realización de beneficios, lo que vimos es con el entendimiento de la organización, cómo conocer cómo están las brechas y cómo nosotros ir priorizando los recursos de tecnologías, mejor dicho, los recursos empresariales para cumplir una estrategia definida en el punto 2. Ya, y lo que nos resta en la charla de ahora es un poco ver ahora cómo optimizamos los riesgos y cómo hacemos una optimización de recursos basada un poco en este contexto de gobierno y gestión. En el tema de optimización de recursos igual hay muchas técnicas y muchos frameworks también, muchas de esos que nos ayudan en estos aspectos, pero yo quería compartir un poquito algo muy importante en el tema de optimización de riesgo que tiene que ver con cómo ha evolucionado también el tema de seguridad de la información y gestión de riesgos. Y esto se debe principalmente a los cambios en los modelos de los negocios. Antes del modelo de seguridad de la información, que vemos la tabla en la parte superior, estaba enfocada a un desarrollo y aprovechamiento de estrategias competitivas sostenibles. Pero este cambio en los modelos de negocio también ha provocado una evolución en los modelos de seguridad de la información. Ahora está un poco enfocado a desarrollo y aprovechamiento y abandono de estrategias competitivas transitorias. O sea, ya no solo a ver a dónde abrir nuevos mercados, sino a ver también por qué hay deserciones. Y puede ser también un tema de calidad, de disponibilidad, en tema de información. Hay el tema de diseños de productos basados en necesidades. Ahora hay diseño centrado en experiencias de usuarios. Hay desarrollo de la cultura informática a nivel organizacional. Ahora hay desarrollo de cultura digital empresarial. Hay desarrollo de estrategias por públicos objetivos. Ahora hay desarrollo de ecosistemas digitales y nuevas posibilidades.
Entonces, este cambio de los modelos también hace que los riesgos vayan evolucionando también. Y el cambio también de cómo los que están en industria de seguridad de información y tecnologías de información vamos implementando dentro de una organización. Lo general es que siempre esté basado en la mitigación de riesgos. La idea un poco de seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, gestión de riesgos. em, Antes siempre estaba en este concepto de que tenemos que reducir el riesgo o mitigar. No podemos eliminarlo, pero sí mitigar. Y hacíamos todos los esfuerzos para ello. Sin embargo, con la evolución de esto y como los riesgos tienen diferente naturaleza, ahora sí se basan en la gestión de riesgos. Y está puesto entre paréntesis la aceptación porque depende del apetito de riesgo. Puede ser que en algunos de estos riesgos se asuma y se haga algún plan de acción, pero con este contexto no de mitigación como era antes siempre eh, el eje central para el tema de gestión de riesgos. La otra es orientados a activos de información crítica. Ya vimos que esa forma de relevar seguridad de la información es algo muy valedero, pero como cambia el negocio ya no es lo más importante. Ahora se centran en la operación de procesos críticos, no solo activos, sino ya del proceso crítico, que es un cambio muy importante y que agrega mucho valor de seguridad de la información hacia el negocio. La otra estaba basada en el aseguramiento del perímetro tecnológico. O sea, planteábamos siempre con las unidades responsables de seguridad de la información los controles que nos permitan casa adentro tener todas las medidas de cómo gestionar la información, cómo protegernos hacia temas de ataques informáticos, pero ahora está basado en el cambio de comportamiento de las personas frente a la información. Con este nuevo desarrollo de tecnologías, nosotros como usuarios de información cambiamos los comportamientos y ese comportamiento ya no implica solo tener controles a nivel perimetral o de nuestro centro de datos, sino incluso también a trabajar con los usuarios de nuestros sistemas para ver cómo ellos hacen uso de la información y cómo estos comportamientos podrían desembocar en nuevos controles. Em, entonces hay una diferencia también muy marcada en la visión de cómo se generan controles y cómo se ve el tema de gestión de riesgos. La otra estaba soportada en acciones preventivas y sancionatorias, que tenía que ver con el tema de políticas, y ahora están, perdón, soportadas en acciones de monitoreo activo y de pronóstico. Y están ahora bastante muy usados el tema de los SOCs, de estos nodos que nos permiten que se delega el monitoreo de seguridad informática a un tercero que tiene unas capacidades mucho más especializadas. Pero ya es un poco el tema más preventivo que, que reactivo como era antes en el tema del modelo de seguridad de la información tradicional. Pero ya a nivel general, hay un cambio en cómo se están viendo las unidades de seguridad de la información o hacia dónde todos perseguimos ver a las direcciones de seguridad de la información. Es mm, que ya no pasan del tema de ser o poner controles que estén enfocadas a una restricción, sino ahora son facilitadores. Como ustedes ven, si hay un proyecto en el cual tenga, mejor dicho, en los proyectos en todos interviene seguridad de la información, pero ya no para establecer controles únicamente, sino con el know-how que tienen ellos, ver cómo con esos controles establecidos podemos llegar de forma más masiva y de forma más segura y cómo ofrecemos mejores servicios a los clientes, usuarios. Entonces ya no están enfocadas tantas a la restricción, sino a facilitar, pero teniendo en cuenta los criterios de seguridad de la información. Ahora, ¿qué nos dice este tema recuerden que estamos hablando del tema de gobierno de tecnología de información. Y dentro del gobierno de tecnología de información, que no solo es gestión, nos dice, como organización hay que ver dos aristas muy importantes desde el punto de vista del riesgo. El uno es el riesgo empresarial y el otro es el riesgo relacionado con tecnologías de información o tecnologías de información. Em, Dentro de gestión de riesgo empresarial, estos son algunos que hay, el riesgo de estrategia, el entorno, mercado, crediticio, operacional y de cumplimiento. Generalmente, o lo que se solía tratar dentro del riesgo operacional era el riesgo de tecnologías de información,
pero conforme evolucionan también las tecnologías y las tecnologías enfocadas a ciertas industrias, vemos que ya no es solo parte del riesgo operacional, sino es parte ya del entorno de la empresa. Es por eso que es un eje transversal para todos estos riesgos que vemos en esta lámina. Y para ello, para gestionar los riesgos relacionados con tecnologías e información, también hay técnicas, en este caso, VAL-IT es uno que nosotros utilizamos, que es propuesto por ISACA, en la cual hace unas clasificaciones para que se puedan tabular de mejor forma estos riesgos dentro de tecnologías de información, que es el riesgo en los catalizadores o habilitadores de tecnologías de información, riesgos en la entrega del portafolio de proyectos, riesgos en la operación y entrega de servicios y riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, que son como la categoría de riesgos que propone VAL-IT para que cuando se gestione podamos establecer el contexto de seguridad de información adecuado que requiere la organización. ¿Cuál es un poco el objetivo de riesgos de este dominio? Es identificar, analizar, mitigar y gestionar y monitorear y comunicar los riesgos de negocios relacionados con tecnologías de información y que el marco para la gestión de riesgos de TI está alineado con el marco de gestión de riesgo empresarial. Esto es algo muy importante. Ya vimos en las láminas anteriores y siempre estábamos hablando de este tema de cómo la gestión se alinea al gobierno. En el tema de seguridad de la información hay bastante similitud. Incluso hay un framework sacado por ISACA también del gobierno de seguridad de la información que tiene que ver con ello, ¿no es cierto? Como estamos viendo en este momento. La gestión de riesgo empresarial tiene que ser el paraguas para que se gestionen los riesgos relacionados con tecnologías de información y deben estar alineados, no son temas independientes, porque a nivel empresarial se está dando, se exponen de alguna forma la visión o el contexto de seguridad del riesgo y en función de ello hacia abajo cómo se deberían ir estableciendo los planes de tratamiento y de riesgos hacia las unidades. Una de sí, hacia las unidades, siendo una de ellas el tema de tecnologías de información. Me escriben aquí que más audio, no sé si se me escucha bien. No sé si me pueden confirmar si se escucha bien. Sí, no se preocupe, se le logra escuchar bien, se le visualiza bien también, no hay ningún problema. Ya, muchas gracias. Listo, sé que estamos avanzando muy rápido, pero un poquito en honor al tiempo. Y igual la presentación va a estar ahí, entiendo, en algún repositorio para que luego la puedan revisar. Dentro de este tema de riesgos, no vamos a hablar a detalle, es más una charla para saber cómo podemos nosotros con estas herramientas ir bosquejando posiblemente en el corto o mediano plazo algún proyecto de gobierno de tecnologías de información. Es una categoría que a mí me gusta, mejor dicho, pienso que es bastante lúdica para poder clasificar los riesgos. Hay los riesgos puros, los de control y de oportunidad. Y dentro de los riesgos puros hay el tema de riesgos operacionales, de peligros y asegurables. Por ejemplo, en este tema ¿qué tiene con este tema de riesgos puros? Son los que están relacionados o los que no queremos que pasen o que se relacionan con resultados negativos. No sé, por ejemplo, me compro una portátil y la portátil viene con un defecto, sería un riesgo puro, más o menos a eso se refiere con el tema de resultados negativos. Hay riesgos de control, o sea, que tienen que ver con incertidumbre, como dice aquí, riesgos que aumentan la incertidumbre de los resultados de una situación. Por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos un proyecto, hay incertidumbre en relación a la culminación exitosa de ese proyecto y donde se hace mucha gestión, por eso es que cuando hacemos los planes de proyectos, siempre hay incluso hay un apartado que es el plan de gestión de riesgos de proyecto, donde ponemos si se materializa un riesgo, cuál es el plan que tenemos para mitigar ese riesgo. Entonces, en ese tipo de contexto, los riesgos de control de incertidumbre son o las técnicas de riesgos de control de incertidumbre son las que mejor vendrían a ser aplicables a ese contexto. Y los riesgos de oportunidad.
en realidad esto es algo que en su tiempo, cuando tuve la oportunidad de estudiar o analizar este riesgo, no lo tomaba en cuenta, que son los riesgos especulativos o riesgos positivos. En su momento, cuando yo estaba tratando de analizar esto y estaba en un curso, no lograba entender riesgo positivo. Para mí también siempre los riesgos eran negativos. Sin embargo, hay un riesgo positivo y me ejemplificaron de una manera muy lúdica, que es si nosotros cosechamos un campo, los controles que nosotros hacemos o los riesgos que nosotros nos imaginamos y hacemos controles es, por ejemplo, que el suelo no esté árido, que no haya una tormenta que eche a perder la cosecha, y establecemos controles para ese tipo de riesgo. Pero hay un riesgo positivo también, es que todas las condiciones climáticas estén demasiado bien y en lugar de, no sé, de cosechar, teníamos previsto cosechar, no sé, 20 quintales y ahora cosechamos 40. Pero esos 20 adicional nunca previmos dónde podíamos guardar, y porque no previmos eso, se nos daña. Entonces es un riesgo de oportunidad que en los proyectos sí hay. O cuando lanzamos un proyecto y estimamos una carga de 20.000 usuarios concurrentes y en la realidad fueron 70.000. Entonces, se lo puede mirar de dos formas. La una es que riesgo para que no voten la indisponibilidad de la plataforma como tal, pero el riesgo positivo es que esa demanda se pudo aprovechar de mejor forma si la plataforma hubiera estado pensada para ese tipo de interacción. Y este es un pequeño ejemplo para que podamos tener un entendimiento mejor de estos tipos de proyectos con el hecho de adquirir un carro, por ejemplo. Los riesgos puros, como ya les comenté, son eventos que nosotros no queremos que sucedan, por ejemplo, pagar mucho por el carro o estar involucrados en una colisión. En este mismo contexto, un riesgo de control es una incertidumbre que involucra con adquirir, en este carro, un carro. Por ejemplo, el costo del préstamo puede variar, ¿no es cierto?, dependiendo de las tasas. O los costos de servicio y reparación también puede cambiar, porque eso no lo manejamos. O sea, depende de la oferta y la demanda. Y los riesgos de oportunidad. Quiere decir, hay riesgos positivos, por ejemplo, ser capaz de viajar más rápido. Y ahí está también, en la parte derecha, les puse una pregunta que era, ¿cuál es la razón primordial de que los carros tengan sistemas de frenos? Hay dos puntos de vista, ¿no es cierto? Hay para que los carros se puedan detener y evitar accidentes, pero también hay la otra, que los carros se conduzcan más rápido. Y un ejemplo de ello son los carros de Fórmula 1. Entonces, el sistema de frenos es lo que les hace ir más rápido en realidad, porque pueden acelerar y dentro de los intervalos donde tengan que hacer frenos, eh, poder tener esa funcionalidad para poder volver a acelerar. Entonces, esos son el tema de los tipos de riesgos generales que tenemos a nivel de una organización. Y ahí, obviamente, trasladarlo a cualquier modelo o proceso empresarial. Ahora también les voy a pedir que un poco, para hacer una pequeña pausa, incluso que respondamos también el, un pequeño emparejamiento de riesgos. Ahí les puse algunos y vamos a ver, por ejemplo, el ahorrar dinero en otras formas. Dentro de este ejemplo de los carros, de adquirir un carro, el robo del carro, ¿qué sería? Un riesgo puro, un riesgo de control, un riesgo de oportunidad. Entonces, les pido ahí que podamos participar en este ejercicio. Bien, por ejemplo, el cambio en el precio del combustible, ¿qué será? ¿Un riesgo puro? Correcto. ¿Sí? Perfecto. Estas son
las respuestas, ¿no es cierto? Todos aceptaron el, el robo del carro es un riesgo puro, es algo que no queremos que suceda, pero no depende de nosotros. Un riesgo de control, cambio en el precio del combustible, es una incertidumbre, no controlamos el precio del combustible. Y un riesgo de oportunidad es que nos podemos ahorrar dinero en otras formas de transporte, ¿cierto? O sea, si tenemos un carro y compramos un carro eléctrico, entonces es un riesgo de oportunidad porque nos ahorramos en otro tipo de transporte. Muchísimas gracias. Y por último, em, vamos a revisar el tema de cómo hacer la optimización de recursos. Creo que sería como el último criterio dentro de este marco de referencia de gobierno de tecnología de información. ¿Cuál es el objetivo de la optimización de recursos? Y es garantizar la optimización de los recursos de TI, incluida la información, los servicios, la infraestructura y las aplicaciones y las personas, de tal forma que coadyuven los objetivos empresariales. Dentro de los recursos de TI está puesto explícitamente y en realidad es algo que saqué de CGIT, que se hace mención también incluida la información, que es algo que ya vamos a ver en unas láminas más anterior, porque también tiene que ver que un activo, como ya les comenté hace un momento, un activo sensible o crítico, tiene que ver con los datos en información. Lo interesante del marco de referencia de tecnologías de información es que nos dicen qué tenemos que hacer y también nos dicen cómo podemos hacerlo con ciertas técnicas o procesos relevados dentro de este mismo marco de referencia. Aquí son 5 puntos que tenemos que tenerlos en cuenta. No son todos, pero posiblemente sean algo en el que sí tengamos que centrar los esfuerzos. La una es la planificación de recursos de tecnologías de información, la gestión de talento humano, los procesos de adquisición de tecnologías de información, monitoreo de tecnologías de información y el gobierno y gestión de datos. Es decir, si ponemos atención a estas 5 actividades, estamos haciendo un proceso adecuado de optimización de recursos. En el tema de planificación de recursos de TI, hay que centrarnos mucho en los modelos de operación de tecnologías de información. En este momento hay mucho este tema de outsourcing o utilizar software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Entonces, esa planificación de cómo lo vamos a hacer es importante siempre tener un análisis muy a detalle con las áreas técnicas para poder decidir cuál modelo de operación es el que más nos conviene. Y en función de ello, hacer una planificación de recursos de TI adecuada. La gestión de activos de tecnologías de información, gestión y contratos, cómo se gestionan los contratos con los proveedores, los roles y responsabilidades de tecnologías de información en todos los procesos. Y hay un proceso en particular, COVID-5 define 37 procesos, 5 de ellos están destinados a gobiernos y el resto para el tema de gestión. Y hay uno en particular que habla de la evaluación y la gestión de recursos. Entonces, les puse aquí un poco la codificación de ese proceso donde ustedes pueden revisar de manera más detallada cuáles son las mejores prácticas y qué procesos sugieren ellos que se puede implementar para tener una buena planificación de recursos de tecnologías de información. Para el tema de gestión de talento humano, hay que establecer políticas, estrategias para para tener un buen contraste de las habilidades del personal de tecnología de información que se requiere en función del modelo operativo que se tiene de forma organizacional o empresarial, procesos y prácticas y programas que estén con ese fin, ¿cierto? De tener personal capacitado y con las habilidades necesarias para seguir desarrollando el tema de las estrategias empresariales. Hay algo aquí muy interesante porque conforme avanzan las tecnologías de información, la demanda de profesionales en tecnología de información también ha crecido. Y con ello los retos de las empresas o entidades o organizaciones se vuelve más importante retener ese tipo de perfiles
o en su defecto tener un plan de outsourcing o compartido de cómo mantener las operaciones y cómo seguir entregando nuevos servicios con el personal y el talento humano adecuado. La otra arista que tiene que ver con la adquisición de tecnologías de información, creo que salta a la vista que es un pilar que tenemos que gestionarlo, eh, porque de los procesos de adquisición de TI de la información tiene que ver también la optimización de recursos. En el sector privado, bueno, en el sector público tenemos la ley de contratación pública, en la cual nos da los lineamientos de cómo llevar a cabo este tema de adquisición de tecnologías de información. Sin embargo, en el tema privado es necesario tener un proceso, un procedimiento que indique claramente cómo esto se hace. Y en ITIL o en COVID-5 también se describe ciertas mejores prácticas en estos temas. También gestionar la demanda de tecnología de información es importante porque de ello depende cómo se perfilan los procesos de contratación pública. Y el plan de adquisición de tecnologías de información también es un concepto dentro de COVID-5 en la cual se establecen actividades que debería considerar un plan de adquisición de tecnologías de información. Ahora en el tema de monitoreo de tecnologías de información, es importante porque una vez que tenemos nosotros nuestra plataforma funcionando, ya sea on-premise o en nuestros centros de datos o en centro de datos de tercero, podemos ir viendo cómo vamos en relación a nuestras capacidades. Puede ser que unos proyectos no hayan salido como nosotros esperamos y se puede hacer una redistribución de recursos, o la otra que tengamos que hacer nuevas adquisiciones porque los proyectos o en el camino las condiciones cambiaron. Y para ello les coloqué aquí algunos procesos de COVID en la cual nos indica cómo llevar a cabo mejores prácticas de cómo llevar a cabo un proceso de monitoreo de energías de información. Y por último, el tema de gobierno y gestión de datos, que ISACA y COVID-5 tienen un libro únicamente, o mejor dicho, exclusivo para tratar el tema de gobierno y gestión de datos. Recuerden que era un catalizador, entonces el catalizador COVID de información es un libro que lo pueden revisar con un poco más de detalle para identificar algunas técnicas o marcos de referencias o mejores prácticas para hacer un gobierno y gestión de datos adecuado. Ya vamos a terminar las próximas láminas, vamos a un poquito a revisar cómo hacer este tema de gobierno y gestión de datos. Mejor, y algunas perspectivas que nosotros hemos adoptado como superintendencia. Dentro del gobierno y gestión de datos, tenemos igual el gobierno que determina cómo una organización es dirigida y controlada, o sea, es cómo se deberían utilizar los datos. El gobierno provee una supervisión y un marco de trabajo para promover mejores prácticas de tecnologías de información en relación al tema de datos. Esto tiene que ver con el data governance y el data management, en cambio, se encarga del desarrollo y soporte de los datos mediante metodologías y políticas y estándares. Y bueno, ahí hay algunos procedimientos, gestión de requerimientos, gestión de operaciones de datos, gestión de metadatos, calidad de datos y privacidad y seguridad. Pero este tema, de nuevo, que al igual que el gobierno de tecnologías de información, que hace una distinción muy clara entre gobierno y gestión, acá es un símil. Por eso se habla de data governance y de data management. Y sus actividades o funciones que hace cada uno de estos dos unidades. Ahora, lo que nosotros el año anterior, en este año, hicimos el lanzamiento del DataCeps. Y el DataCeps es un concepto, si bien a nivel de usuario se ve tableros con información de la economía popular y solidaria, para mantener esos tableros por detrás fue necesario establecer un modelo que permita en el tiempo ir sacando el mayor provecho a estos datos que nosotros tenemos del sector. Y para ello, de la forma tradicional, se veían los objetivos de negocio, mejor dicho, y con esta información, cómo se empata de nuevo los procesos de supervisión y control para tomar mejores decisiones. Entonces, en una vista tradicional se definían los objetivos de negocios, los análisis de procesos,
los análisis de los sistemas, se priorizaba salió una lista de programas o proyectos. Ahora, una vez establecidos los objetivos a nivel institucional o empresarial, haciendo un análisis de la data que nosotros tenemos o cada empresa tiene, se puede delimitar cuáles serían las aristas o las estrategias en las cuales se podría empezar a trabajar en el tema de datos. Por ejemplo, aquí hay innovación en modelos de datos de supervisión y control, valor enfocado en el sector, en el tema de experiencia de usuarios y transformación de procesos y tomas de decisiones. Está basado en el tema de Subtech y trabajamos mucho alineados con el tema de la normativa de supervisión y control, el modelo de supervisión y control y la arquitectura empresarial, que es la base sobre la cual nosotros obtenemos los datos y en función de ello se hacen los análisis respectivos. Y esta es la última lámina y un poquito lo que queríamos indicar con ello es que la importancia de gobernar los datos y incluso tener, ¿por qué no?, establecer un modelo de gobierno de datos o alguna metodología que nos permita de forma clara identificar cómo los procesos de negocio afectan los datos y las entidades de información. Y esta es una clasificación general de cómo se pueden gestionar estos datos. Los datos maestros que tienen que ver con lo que representa valor para una entidad y una organización, en nuestro caso los auditores, las entidades, las organizaciones, los datos transaccionales que vienen a ser los que vienen de las aplicaciones o son cambiantes, si hablamos de un tema de, no sé, de una empresa privada, puede ser las facturas, las compras, a eso se refiere los datos transaccionales. Los metadatos son aquellos datos que describen un dato particular, ¿no es cierto? La fecha de creación, quién modificó. Y los datos de referencias que generalmente son catálogos que nos permiten clasificar datos maestros. En nuestro caso, algo muy importante, los segmentos de los niveles. Los segmentos categorizan las entidades y los niveles las organizaciones. Con esta es la última lámina. Con esto les quiero nuevamente agradecer por el tiempo prestado para esta capacitación y pasamos, si hay preguntas, a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro expositor por compartir aspectos importantes que seguro serán de utilidad para las entidades que hoy nos acompañan. Gracias también a todos los participantes por las preguntas formuladas a través del chat. En honor al tiempo, hemos sistematizado algunas de ellas. Por favor, la primera pregunta es la siguiente. Si separamos el gobierno y la gestión de tecnología de la información, ¿deben ser estas dos labores aplicadas por las dos instancias diferentes o por el mismo responsable de tecnologías de la información? Muchas gracias, Jan. En realidad, la mejor práctica es que sean no unidades, sino la gestión como tal es una responsabilidad de los departamentos quien están a cargo de tecnologías de información. Pero en el gobierno, más que unidad, es un cuerpo colegiado donde estén los representantes de esa organización o empresa, por ejemplo, el directorio, y en el directorio está el gerente, o estén los principales, no sé, las principales unidades de negocio y obviamente quien coordina y lidera el comité es el director o el CEO de la organización. Entonces, no son unidades, el que hace gobierno no es una unidad más, sino es un cuerpo colegiado formado em, por los representantes de negocio o directorios que tengan una visión empresarial y que puedan tomar decisiones de cómo evaluar o dirigir los esfuerzos de tecnologías de información. Agradecemos la respuesta. Pasamos por favor a la segunda pregunta. La segunda pregunta menciona lo siguiente. ¿Qué buenas prácticas en el marco de referencia COVID recomendaría a las SERPs para que las organizaciones del sector popular y solidario puedan implementar a fin de alcanzar los mejores resultados? Ya, bueno, una vez más, COVID es un marco de referencia y lo que vimos en esta pequeña charla, porque es mucha información, es en función de las metas empresariales, definir las metas de TI y en función de las metas de TI, establecer qué catalizador es el que debemos gestionar y para ello
no hay una, digamos, no hay una receta para todos. En realidad depende bastante del contexto de la organización. Sin embargo, hay cosas dentro de tecnologías de información que son siempre necesarias. Por ejemplo, el tema de gestión de servicios, o sea, tener siempre una buena función de gestión de servicios coadyuva cualquier tipo de estrategia empresarial que nosotros hagamos. La otra, el tema de tener siempre controles perimetrales de seguridad de la información, son cosas que vienen intrínsecas a la gestión de tecnologías de información. Ahora, contestando directamente la pregunta, no hay una receta única para tener este tema de mejores prácticas que les pueden ayudar al sector eh, a lograr este tema de realización, obtener mayor valor, optimizar riesgos y optimizar recursos. En realidad es una tarea eh, muy, muy, muy personal de cada entidad. Entonces, creo que lo más importante es tener la idea de cómo, con los marcos disponibles, obtener el mayor beneficio y bosquejar un modelo tecnológico de la información acorde a la realidad de cada entidad u organización. Agradecemos la respuesta y pasamos a la tercera y última pregunta. Para tener un control adecuado en la implementación de FinTech, ¿qué estrategias de seguridad se pueden implementar? Ya, el fintech em, son empresas dedicadas a innovar en el tema de tecnologías para servicios financieros. En realidad, cuando hacemos uso de fintech, el tema los controles de seguridad de la información o seguridad informática o ciberseguridad los establece las empresas que dan ese tipo de servicio. Y para ello existe marcos de referencias o normativas que, que dan ya una línea base. Por ejemplo, si dan servicios de tarjetas de crédito, servicios de onboarding de clientes, tienen que cumplir, por ejemplo, de PCI o temas normativos que ya, en este caso, el regulador pone como requisito para calificar un tipo de servicio como tal. Y obviamente, ya como entidad, hay que conocer ese tipo de requisitos y con ello trasladar como requerimiento dentro de los RFPs para la contratación de cualquier tipo de estos servicios. Eso, Gianni, muchas gracias. Agradecemos la respuesta y también agradecemos este espacio de intervención y a nuestro expositor. Para finalizar este último día de capacitación, Alexandra Lastra, Intendente Nacional de Servicios de la Economía Popular y Solidaria, dará unas palabras de cierre. Adelante, Alexandra, bienvenida, por favor. Gracias, Yanni. Un buen día con todos. Gracias, Luis, por tu exposición. Realmente es un gusto para mí compartir con todos ustedes unos minutos del día de hoy en que culmina la Semana de la Capacitación de la Economía Popular y Solidaria, evento que ha sido organizado en el marco de las 11ª Jornadas de Supervisión de la Economía Popular y Solidaria y en el cual hemos podido compartir con ustedes la labor de capacitación y fortalecimiento que ha realizado este organismo de control a lo largo de estos años de vida institucional, así como compartir conocimientos y dotar de herramientas que sin duda contribuirán a una mejor gestión de las entidades y, por ende, a la sostenibilidad del sector controlado. Hemos cerrado la jornada de hoy con una interesante capacitación sobre la gestión de gobierno de tecnología de la información, tema que, como hemos visto, es una parte integral de los procesos organizativos de las entidades. Gracias por acompañarnos. Trabajaremos para que nuestro sector controlado no solo se fortalezca, sino que sea sostenible e incluyente. Nos veremos próximamente. Les agradecemos nuevamente por su presencia. Generamos inclusión, creamos sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra, por sus palabras. Con esto concluimos la semana de capacitación de la economía popular y solidaria. No sin antes recordarles que los detalles se encuentran disponibles en nuestras redes sociales, en Twitter, @ceps_c y en Facebook como CEPS Ecuador. Los invitamos además a visitar el sitio jornadas.ceps.gov.es, donde podrán encontrar la información de las capacitaciones desarrolladas durante la semana. Además, podrán encontrar en nuestro sitio web www.ceps.gov.es, en la sección de capacitación, jornadas de supervisión, todas las grabaciones de los eventos y el material utilizado por los facilitadores. Les agradecemos llenar la encuesta que se desplegará al finalizar el evento.
Reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia. Desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, generamos inclusión, creamos sostenibilidad. Muchas gracias, buen día. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Generamos inclusión, creamos sostenibilidad.